Palabra de Dios para usted. Dios me lo bendiga en el día de hoy. Palabra de Dios para usted. La palabra de Dios del día de hoy es: somos cristianos de verdad. Somos cristianos de verdad. Palabra de Dios para usted. Dios me lo bendiga en el día de hoy. Mis hermanos y mis amigos, Dios me lo bendiga en el día de hoy y me lo guarde siempre, siempre, de todo mal, de toda maldición y de toda maldad y de toda peste y de toda enfermedad. La palabra de Dios del día de hoy es: ¿somos cristianos de verdad? ¿Y qué significa la palabra cristiano? La palabra cristiano significa verdaderamente quienes son discípulos de Cristo, quienes aman al Señor Jesucristo con toda su fuerza, con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón. Son los que verdaderamente lo adoran al Señor Jesucristo. Son verdaderamente los que le honran al Señor Jesucristo. Y esa es la voluntad del Padre, que amemos a su Hijo, que amemos a su amor, que amemos su regalo. Porque para el Padre, nuestro Dios, Él es lo más precioso. Olor fragante. Y si decimos que somos cristianos de verdad, nuestro Señor Jesucristo tiene que ser lo más valioso. Y esa es la voluntad del Padre, porque ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oí. Y en Hebreo dice así del Hijo, en Hebreo 1, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, el Padre, con óleo de alegría más que a tu compañero. Y también dice del Padre al Hijo, dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. ¿Y qué más dice nuestro Dios? Que en los últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, siendo el resplandor de su gloria, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra del Padre, a la diestra de la majestad en las alturas. Y la pregunta que Dios hace:
¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Y dice nuestro Señor, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez dice, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así dice nuestro Señor Jesucristo también al Padre. Como el Padre también dice del Hijo, tu trono, oh Dios. Y la perfecta voluntad de Dios es que Dios, el Padre, tenga a su Hijo en su corazón como el Señor, el Redentor de su vida, el Rey de su vida, el amo de su vida, para ser cristianos de verdad. Y Jesús fue bien claro. Por eso vino a este mundo, no para condenarlo, sino para salvarlo y dar su vida en rescate de muchos. Pero hoy en la actualidad, usted se dará cuenta cómo están las cosas, cómo está la realidad de la vida en este mundo. Y, y él es, si en verdad, si en verdad usted dice ser cristiano o dice ser cristiana, Él es su esperanza, Él es su Señor, Él es su Redentor, Él es su Cristo, Él es su Salvador. No hay otro fuera de Él, no hay otro. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro mediador. Él es el camino al Padre. Él es el camino al cielo. Él es el camino a la vida eterna. Él es el todo para usted. Que Jesús dijo bien claro, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, el que me sigue, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si usted lo sigue, usted tendrá la luz de la vida. Si no lo sigue, no tendrá la luz de la vida, tendrá tinieblas. Y dijo también Jesús a nosotros, como también le dijo a los judíos en Juan 8:31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y él dijo bien claro, a usted y a usted y a todos nosotros, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Y me vas a conocer y yo te haré libre, libre del pecado, libre de las huestes celestiales de maldad, libre de la maldad. Y vendrás a ser también siervo de Cristo, pero en el amor de Dios. ¿Qué más nos dice el Señor? En Lucas 8, capítulo 4. Dice así el Señor, juntándose una gran multitud
y los de cada ciudad venían a él, le dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte, dice nuestro Dios, que cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Y hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oído para oír, oiga. Si tú quieres escucharme, óyeme por favor. Eso es lo que quiere decir nuestro Dios. Y lo que yo te estoy diciendo es verdad, es sinceridad y es palabra fiel. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa estas palabras que tú nos dices? ¿O qué significan estas parábolas? Y él le dijo: a vosotros les he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Pues esta es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Y le fue aclarando la parábola a ellos, como también a nosotros. Yo le quiero decir, así dijo nuestro Dios: ¿sabe qué? Los de junto al camino son los que oyen la palabra de Dios. Y luego viene el diablo y la quita de su corazón la palabra mía, para que no crean y se salven. Y los sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan y se alejan de mí. Y la que cayó entre espinos, estos son los que la oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes de la vida y las riquezas de la vida y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, estos son los que con corazón bueno y recto retienen mi palabra, la escuchan y dan fruto con perseverancia. ¿Y esto qué significa? Lo de junto al camino son los que la oyen, y luego viene el diablo y la quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. El Dios de este siglo, el Dios de este mundo, ¿quién es? Satanás. Él cegó el entendimiento para que no vengan a la luz. ¿Y quién es la luz? Nuestro Señor Jesucristo. Más encima con el pecado, andan con la mente entenebrecida. Entonces es necesario hablar y predicar la palabra, porque la palabra es la semilla y la palabra es la palabra de Dios. Ellos tienen que saber
Ellos tienen que saber que el Evangelio es poder y salvación para todo aquel que cree. La palabra de Dios es autoridad y es vida y en espíritu, porque la palabra de Dios habla a su espíritu y a su alma. ¿Para qué? Para que usted pueda tomar decisiones y vea y darse cuenta que cuando el hombre o la mujer viene a la luz y escucha la palabra de Dios, comienza a tener la fe de Dios. ¿Por qué? Porque la fe de Dios es al escuchar la palabra de Dios. Entonces, el hombre o la mujer comienza a dar paso a una nueva vida, a la luz de la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hace Satanás? Para que no crean y no se salven. Y hace poco le dije que el Evangelio es salvación y poder. Y cuando hablan de la palabra salvación es porque hay un peligro eterno, una condenación eterna. Y Dios no quiere eso, porque Él siempre dice, no queriendo que nadie no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo. Cristo, ese es el Salvador del mundo. Ese es el Salvador de nosotros. Y tenemos que entregar nuestra vida como Él se entregó por nosotros. Tenemos que ser consecuentes con Dios. Tenemos que ser consecuentes con Dios. No debemos ignorar a Dios. No debemos ser un que me importismo a Dios. Quita su corazón de la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Por eso es que muchos dicen, oh, qué bonito es el Evangelio, me gusta su alabanza, me gusta cómo predican, me gusta. Pero la reciben con gozo. Pero dice el Señor, pero no tienen raíces, creen por algún tiempo. Y cuando viene el tiempo de la prueba, se apartan. ¿Y cuál es una prueba? Una prueba que lo primero que te estás haciendo hermanito o te estás haciendo hermanita. Prueba. Los propios enemigos serán los de su casa. Porque lo primero que le dicen, te cambiaste de religión. Otra prueba, el temor de que los amigos lo abandonan. Te hiciste cristiano. Otro, en su trabajo, ya lo comienzan a aborrecer. ¿Por qué? Porque soy cristiana o comenzó a escuchar la palabra de Dios y ya le comienzan a aborrecer y a criticarla. ¿Y qué le dicen? Te cambiaste de religión. Y cuando uno recibe a Cristo como su Señor y Salvador, Jesús fue bien claro y contundente.
A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, para ser cristiano hay que ser valiente. Y nuestro Señor Jesucristo es valiente. Y nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, el espíritu de valentía y no de cobardía para seguirlo, para amarlo, para adorarlo. Y no hay un pasaje bíblico que dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni hambre, ni desnudez, ni lo alto, ni el porvenir. Entonces, si somos cristianos, tenemos que ser hacedores de su palabra. No solamente recibir palabra, sino ser hacedores de su palabra y amadores de su palabra. Y manifestarle al mundo, a su amigo, a su amiga, a su familia: sí, me hice cristiano porque he encontrado la luz, porque he encontrado el amor. Un amor incondicional, un amor ágape, un amor de verdad. Y manifestar con alegría y gozo y valentía y decirle: sí, soy cristiano de verdad. Por eso que el tema dice ¿somos cristianos de verdad? Pues pregone, y a la vez pregone, ser hacedores de su palabra, ser pregones y no tener vergüenza de ser cristiano. Porque dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios y salvación para todo aquel que cree. Dice así también nuestro Dios: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disección el hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y al yerno contra su suegro. Y los hijos, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ya te hiciste hermanito, o ya te hiciste hermanita. Otros, te largas de esta casa. Otro, cambiaste de religión. Otro, por seguir a esos diablos, porque también nos dicen así, a esos diablos locos, muchos nos llaman así. Hay una secta que nos llama así. Otros, el divorcio, hasta aquí llegamos. Otros, ya no eres mi amigo o ya no eres mi amiga. Ya no se te puede invitar porque ya si te hiciste hermanito. Otros, para los que has quedado. Para los que has quedado y más encima le dicen: eres peor que nada. Pero dice bien claro el Señor: y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí.
El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que ama más a hombre o más a mujer no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Usted tiene que tomar su cruz. Y el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí y del evangelio, la hallará. Son palabras radicales, contundentes para ser cristianos de verdad. ¿Somos cristianos de verdad? La pregunta que Dios nos hace hoy en día y lo que cuesta ser cristiano. Ser cristiano no es fácil. Por eso Dios nos habla en el pasaje bíblico, dice así: en el versículo 14, la que cayó en este espino, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes de la riqueza y los placeres de la vida y no llevan fruto. Los afanes. Oh, yo tengo mucha preocupación. Dios no tiene tiempo para mí. Yo quiero ser, cuando tenga plata, ahí lo buscaré. Ahorita yo lo que quiero, los afanes y la riqueza y los placeres de la vida. Yo estoy muy joven. Eso, el evangelio, eso para que no tienen dónde caerse muerto. Así se expresan. Voy a ver. Me gusta, como dice la palabra aquí, con gozo. Sí, me gusta, sí, pero voy a pensarlo porque tengo mi religión. Pero son ahogados, dice, por los afanes. ¿Cuál es tu afán? Cuando Dios dice, primero búscame a mí, ponme el primer lugar, el resto viene por añadidura, porque yo ya sé tu necesidad. Yo ya lo sé. Nosotros no andamos por vista, sino por fe. Y la fe de Dios es al escuchar la palabra de Dios. Tenemos que confiar en Dios, tenemos que depender de Dios, tenemos que decirle a Dios, yo, mi circunstancia, mi problema, sea cual sea, te lo pongo en tus manos y tú lo harás. Dios se contenta porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y en esa forma se contenta porque está agradando a Dios, está confiando en Dios. Y ponme el primer lugar en todo, sobre todo. Pero si estás afanado, te vas a terminar estresándote. Y te vas a terminar enfermándote. Y ahí la situación se agrava más todavía. Y los placeres de la vida y la riqueza. Y muchos ponen más su confianza en la riqueza, en su dinero, que en Dios. Están distorsionando todo lo que Dios quiere para el hombre. Están distorsionando todo lo que Dios quiere para la mujer. Cuando Dios dice, ponme el primer lugar. Y ese primer lugar, ¿cuál es? Que sea Cristo el primer lugar en tu vida, mi hijo. Y yo ya sé tu necesidad. Así dice nuestro Señor Jesucristo, el Padre ya sabe nuestra necesidad. ¿Para qué llamamos Padre? ¿O para qué suplicamos al Señor Jesucristo si no vamos a creer totalmente en Él? Si no vamos a confiar totalmente en Él. Si no vamos a confiar en sus promesas.
y sus promesas son fieles y verdaderas. En Él habita el sí y en Él el amén. Entonces estamos cayendo en otro cuadro, la situación se hace más grave. Aparte de eso, que andamos con afán, si es que andamos con afán, en la riqueza, en los placeres, estamos cayendo en incredulidad, estamos cayendo en otro pecado. Y estamos siendo cobardes porque no le estamos creyendo a Él. Estamos buscando las cosas más fáciles, más cómodas. No hay que ser cómodo. Jesús dijo bien claro, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Tenemos que aprender a esperar en Él, tenemos que confiar en Él. Si dice en verdad, si somos cristianos de verdad. ¿Y qué más dice el Señor? Que muchos en Mateo 6 entran por la puerta estrecha. ¿Qué más dice el Señor? Perdón. Dios no manda. Dios no manda y nos ordena. Entra por la puerta estrecha. Entra. Porque ancha es la puerta y espacioso. Y ese es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Pero nuestro Señor, ¿qué nos dice? ¿Qué nos ordena? Si somos cristianos, tenemos que obedecerle. Entrar por la puerta estrecha. ¿Y cuál es la puerta? Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, tú serás salvo y tu familia. Porque estrecha es la puerta. ¿Y sabes por qué no quieren? ¿Sabes por qué es estrecha la puerta? Porque no todos quieren venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Todos quieren una religión o un partido religioso que justifique sus pecados, que justifique sus placeres, que justifique sus afanes, con tal que hable como Dios. Ese partido también se habla como Dios. Pero cuando Jesús dijo bien claro, yo soy el camino, no hay otro camino. Y mis pensamientos no son como tu pensamiento, ni tu camino son como mi camino. Yo soy el camino para que puedas llegar al cielo, para que puedas ir donde está mi Padre, para que estés donde yo estoy sentado a la diestra de mi Padre. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Así que, como dijo el Señor, así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da fruto malo porque no puede dar frutos buenos. Así que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en mi reino, en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que ames a Dios sobre todas las cosas. A mi Hijo, a quien tengo complacencia, a Él oí. A Él yo le he entregado todo, todo, todo le he entregado a mi Dios. Él es el que va a jugar, todo le he entregado el juicio. Y muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Eso también se refiere a los que están en el pueblo cristiano también. No profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo te declararé, ¿sabes qué? No te conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿qué dice nuestro Dios? Nuestro Dios es claro y contundente. Él no anda por las ramas ni anda con rodeos. Nuestro Dios es frontal.
Nuestro Dios es frontal y sincero y fiel a su palabra y lleno de amor. Él le gusta lo recto y lo correcto. Él no es, vamos a ver si puede, no. Siempre pregunta, ¿crees esto? ¿Por qué no escuchas mi lenguaje? Para Dios todo es posible. Para los hombres es imposible. Si tan solo cree, por eso pregunta a nuestro Dios. Ahora, Él también nos advierte, el que peca deliberadamente. El que peca deliberadamente, ese quiere decir que ya lo hace a propósito, ya lo sabe a conciencia, no le teme a Dios, no le importa a Dios. Ni, ¿cómo más le puedo decir? Venga lo que venga, venga las consecuencias que sea. ¿Qué dice nuestro Dios? Porque si pecáramos voluntariamente, esto está en Hebreo 10, versículo 26. Hebreo 10, versículo 26. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pregunta a Dios, ¿cuánto mayor castigo pensáis el que merece el que pisoteare al Hijo del Hombre y tuviere por inmundo la sangre del pacto, en la cual fue santificado, y hacer afrenta al Espíritu de su gracia? El Espíritu de su gracia es como burlarse de Dios, es como menospreciar el regalo de Dios. Y no solamente que se burla del Dios Padre, sino de Jesucristo, que entrega su vida por cada uno de nosotros. ¿Sabe qué, Padre? Perdónalo porque no sabe lo que hace. ¿Qué más amor? ¿Qué más amor, inmenso amor? Quien tiene a Cristo, lo tiene todo, lo tiene al Padre, lo tiene al Hijo y tiene al Espíritu Santo. En el versículo 30 dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Por eso, quienes pecan deliberadamente no tienen temor de Dios. No aman a Dios, no adoran a Dios y dicen tener a Dios. Por eso que muchos, como nuestro Dios es frontal y sincero y confronta, muchos van y se refugian en un partido religioso donde también se habla de Dios, entre comillas, pero ahí no hay crítica y nadie dice nada. Pero si a un cristiano, a una cristiana, medio tropieza, ya la están hundiendo. Y medio, hacen del árbol caído, lo hacen leña. Por eso dice el Señor, mío es la venganza. Ese es el que peca deliberadamente. Y ese también, al que es tibio, lo vomitaré de mi boca.
Como dice en Apocalipsis 3, versículo 15, yo conozco tu obra, que eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y además dices tú, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero Dios dice bien claro, y no sabes lo que eres tú. Eres un desventurado, eres un miserable, eres un pobre, eres un ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y tengas vestiduras blancas para vestirte y que no se te descubra la vergüenza de tu desnudez, Y unge tus ojos con colirio para que veas bien. Ahora, el Señor, aparte de eso que nos dice el Señor, y los afanes de esta vida y la riqueza y los placeres de esta vida no llevan fruto, no llevan fruto. Resultado, no hay vida eterna en los cielos, sino vida eterna en el infierno. Eso se llama condenación eterna, porque también hay vida eterna. Vida eterna para con Cristo y vida eterna sin Cristo, sin la presencia de Dios, apartado de Dios, pero en el infierno, donde gusano nunca muere, donde será el gran lloro y crujir de dientes. Y en esta vida se complican más las cosas cuando uno ha conocido a Dios o no quieren conocer a Dios. Otros que no quieren saber nada de Dios. Dice la Biblia en Mateo 13, versículo 43, que cuando el espíritu inmundo sale del hombre o sale de la mujer, anda buscando por lugares secos, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre o de aquella mujer viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Son palabras radicales y contundentes de nuestro Señor Jesucristo. Para todo aquel que no quiere saber de Dios, y también para todo aquel que se ha apartado de Dios. O está viviendo una vida no transparente, no consagrada, no santificada a Dios. Porque Jesús fue bien claro. Toma 7 espíritus peores que él, y el estado de la situación de aquella persona viene a ser peor de lo que estaba. Y dijo bien claro Jesús, no deis lugar al diablo, no deis lugar al diablo. Porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien hacer pedazos, triturarlo.
Por eso tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que nosotros podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Él tuvo la osadía de tentarlo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no nos va a tentar a cada uno de nosotros? Con mayor razón. Pero nosotros tenemos que estar al lado de Él para que no nos suceda nada. Porque, ¿qué dice la Biblia? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios por usted, ¿quién contra usted? Nadie, absolutamente nadie. Porque usted ama a Dios, pues usted adora a Dios. Y usted es usted es un cristiano de verdad, porque ama y adora a Dios. ¿Somos cristianos de verdad o no somos cristianos de verdad? Porque el Señor es bien claro, dice, el que tiene mis mandamientos, esto está en Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Contundente, sin rodeo, preciso, certero, el que me ama. El que me ama, ese es el que guarda mis mandamientos y los obedece. Y lo obedece porque está en su corazón, porque está en su mente, porque está en su alma. Y el que me ama será amado por mi Padre. El que me ama será amado por mi Padre. Y el que no me ama, ese es el que no me obedece, no guarda mis palabras. Y mi Padre tampoco le amará. Así que si usted lo ama y usted lo adora, aparte que y obedece y guarda su palabra, nuestro Señor Jesucristo dice que mi Padre lo amará. Y yo me manifestaré a Él. Y yo me manifestaré a ella. Pero si usted lo ignora, no obedece, no le da la hora, no alaba, no lee su palabra, no le suplica, no se arrodilla, porque Él es soberano, Él es rey, Él es Dios. ¿Usted cree que cuando esté pasando por circunstancias difíciles, usted cree que Él se va a manifestar a usted? No se va a manifestar, porque dice bien claro, yo amo los que me aman y los que temprano me buscan y me hallan. ¿Ah? Claro, contundente es Dios. Yo amo los que me aman y los que me aman me hallan y los que me buscan temprano. No quiere decir que usted le va a dar el tiempo que le sobra o cuando usted quiera. Dios no se va a manifestar nunca. ¿Por qué? Porque usted no ha sido sincero con Dios o no ha sido sincera con Dios, no ha sido consecuente con Dios. ¿Cómo se va a manifestar? Pero si tú me amas y permanece en mis palabras, mi Padre te amará y yo me manifestaré contigo. ¿Qué más dice el Señor en Primera de Juan? Si decimos, esto está en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Ya le dije que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él, ¿no verdad? Correcto. Jesucristo es luz. Pero si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Eso es lo que le acabé de decir hace poco. Y la verdad, y no practica la verdad, y la verdad no está con usted. ¿Eso qué quiere decir? Que Cristo, como es la verdad no está con usted.
Pero si andamos en luz con Él, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestro pecado, Él, porque no hay otro. Y también dice, no llamáis a nadie Padre. El único Padre que está en los cielos, ese es el único. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, la tal es mentirosa y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Ahora, si usted dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Él siempre en obediencia y agradando al Padre. Él siempre en obediencia y agradando al Padre. Y obediencia hasta de muerte en cruz. Para luego decir, perdona, Padre, no saben, yo pago los pecados por cada cual. A Dios le agrada la obediencia. A Dios le agrada que lo amen. A Dios le agrada que lo honren. A Dios le agrada que le teman. A Dios le agrada que estemos vestidos como escogidos de Dios, andando en santidad y en paz. Eso es lo que a Dios le agrada. Porque Él es santo. Porque Él es el Señor. Él es el soberano, es el Rey. Por eso dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz. Mi oveja oyen. También hay cabritos. ¿Y cuáles son los cabritos? Por eso se llama la palabra cabrito, que viene de la palabra cabrear. No son dóciles, son rebeldes, no se sujetan, no son fáciles de obedecer, son ásperos, son toscos, se cabrean. Por eso se llaman cabritos. Pero el Señor dijo bien claro, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oye mi voz, las ovejitas son mansas y obedecen y las conoce. Nuestro Señor Jesucristo las conoce y las llama por su nombre y me siguen. ¿Somos cristianos de verdad? ¿De verdad que si somos cristianos de verdad? ¿Y qué más dice? Y yo le doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que usted, si usted es un cristiano de verdad, una ovejita de verdad, usted está en las manos de ellos, del Padre y del Señor Jesucristo. Porque Él dijo bien claro, yo y el Padre uno somos. Y esto está en Juan 10, 27. En Juan 10, 27. Usted lo puede leer si en algo no estoy diciendo la verdad o tiene desconfianza o tiene duda, pues coja su Biblia, escudriñe la palabra de Dios. Porque ellas son las que dan testimonio de Él y tienen vida eterna. Pero si usted no lee
no lo busca, no lo ama, no tiene tiempo. ¿Es cristiano? ¿Es cristiana de verdad? No ora, no suplica. Por favor, Dios nos manda y nos dice, mira, 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 ¿cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? ¿Y cuál es el amor del Padre? Cristo. Y usted teniendo a Cristo, usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque el mundo no le conoció a Él, porque el mundo no le conoció a Él. Ellos son del mundo, por eso ellos hablan del mundo y el mundo los oye. Amado, mire cómo nos trata Dios. Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es verdad, aún no se ha manifestado lo que hemos de... Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Usted lo va a tocar. Usted hasta va a llorar de alegría y le va a decir, cuánto te amo, cuánto te adoro. Como aquella alabanza cara a cara, cara a cara. Y así lo trata Dios a usted. Hijito, hijita, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros. ¿Quién es el que está? ¿Cuál es el mayor que está en vosotros? Cristo. El que está que el que está en el mundo. Mayor. Así que usted no debe preocuparse por nada, porque Cristo está con usted en todo momento, en todo tiempo, en toda prueba, en todo momento difícil, en toda circunstancia difícil, ya sea de día o de noche o en la madrugada. Dios está con usted, porque usted es un hijo de Él. Usted es un cristiano de verdad, de Él. Usted le pertenece a Él, porque todo lo que tiene en el Espíritu de Cristo le pertenecen a Él. Y todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, el que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. No nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Cuál es el espíritu de verdad? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en usted, porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios mora con usted. Entonces, si en conclusión, si en cristiano es de verdad, usted tiene al Padre, usted tiene al Hijo y usted tiene al Espíritu Santo. Amado, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Ahí está ahí va la respuesta de Dios. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él.
Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como Él nos ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Y el que guarda sus mandamientos, Dios permanece en usted. Y en esto sabemos que el Espíritu, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Somos cristianos de verdad? Sí, somos cristianos de verdad. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo, nuestro Señor Jesucristo, su Señor, su Redentor, su Rey, su amo, su amigo, porque hacéis lo que Él manda. Y tiene el Espíritu Santo. Él es el que la guía a toda la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo. Todo lo conduce a Cristo. Usted es un cristiano de verdad, siempre y cuando usted ama y adora y obedece y honra y le teme a Dios. ¿Somos cristianos de verdad? Sí, sí somos cristianos de verdad. Palabra de Dios para usted. Dios me lo bendiga en el nombre de Jesús. Palabra de Dios para usted. Dios me lo guarde, Dios me lo multiplique de bendiciones. Adelante con Cristo Jesús. Usted es un cristiano de verdad. Usted es una cristiana de verdad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.